Es una introducción graciosa que alguien nos puede ofrecer. Y tuve cena con el pastor Jonathan y su esposa anoche. Muy agradecido de estar con ustedes en el día de hoy. Qué bendición estar con la iglesia, fenomenal. Quiero comenzar con el texto hoy. Si estás visitando, nosotros como iglesia estamos viendo una carta que el apóstol Pablo escribió en Colosenses, buscando la presencia y la sabiduría de Dios. Vamos a empezar leyendo capítulo 3, versículo 18. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo, equitativo y conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Esa es la palabra del apóstol Pablo que vamos a ver este fin de semana. Si eres parte de la iglesia Forest Hill, saben que hemos pasado varias semanas estudiando varias guías espirituales. El capítulo 3, en versículo 1, tiene palabras fenomenales para nosotros. Pon tu mente en cosas de Dios donde Jesús está sentado. Que tu cuerpo ha muerto y está escondido en Cristo Jesús. Y somos los hijos escogidos de Dios. Vístenos con compasión, con bondad, con paciencia, humildad. Al versículo 17, que todo lo que hagan, al todo en el nombre de Jesucristo, dando gracia a Dios el Padre. Palabras de sabiduría trascendiente que hasta más de 2000 años después todavía se recuerdan. Y nosotros hemos estado desglosándolo semana por semana. Pero hoy estamos hablando de los patriarcas, esposos, esposas. Y esposas se someten a sus maridos y me han dejado esto a mí. Y he viajado 3000 millas para predicar sobre esto. Pero es muy importante. Y quizás estás visitando, quizás no sabes de la fe o no crees en Dios o cosas de Jesús. Pero para muchos de nosotros y también a nosotros aquí en la iglesia, que la Biblia, que es racista, sexista o quizás patriarca, y quizás no estamos enfocados en justicia de la forma que nosotros pensamos. Y muchas veces pero es una barrera. Cuando Jonathan me dijo que predicara estos versículos, que sería una buena cosa pasar tiempo sobre esas preguntas, esas preocupaciones. Y al final del mensaje quiero desempacar un mensaje que está al centro a la instrucción de Pablo, que tiene el poder de cambiar nuestras vidas y cambiar nuestro mundo, y que nos habla profundamente de la naturaleza de Dios. Para la primera parte, quiero caminar a través de mucho historial histórico. Pero quiero que va a ser bueno y quiero que sean pacientes conmigo. Le voy a pedir de nuevo que sean pacientes conmigo, por favor. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿La Biblia es a favor de la esclavitud? Si no saben, la guerra civil, que habían dos lados que querían esclavitud y otros que no querían esclavitud, y los dos tenían una perspectiva bíblica a favor. Y los que eran a favor del esclavitismo habían
los que recitaban versículos como este, que amos obedezcan a sus maestros. Y los que eran a favor de la esclavitud decían, mira, está ahí. Está ahí. Sin embargo, los que no estaban a favor de la esclavitud eran mayormente cristianos. Y habían otras personas como John Wesley. Y ellos decían la regla de oro, que ama a tu vecino. O los profetas que decían justicia. Esto era una dinámica muy radical. Abraham Lincoln, presidente, que decía que los dos lados leían de la misma Biblia, oraban al mismo Dios y invocaban uno contra el otro. Y esto muchas veces lleva a la gente a pensar que puedes mirar la Biblia para que puedas decir lo que tú quieras y que puedes clamar cualquier cosa en la Biblia si estás mirando las palabras. Pero yo no creo que eso es cierto. Hay una estructura muy importante que nos ayuda a nosotros a ver los sistemas sociales ofrecida en el Nuevo Testamento. Dice lo siguiente sobre la naturaleza de la Biblia, que la Biblia no es abstracto, no es ahistórico, no es un esquema celestial para un utopía universal. Es escrito por personas verdaderas, para criaturas verdaderas, mandos para la dirección del amor de Dios y la justicia de amor. En el viejo mundo habían dinámicas sociales como patriarcado, esclavitud, monarquías. Todas las culturas de la Biblia estaban involucradas en esclavitud. Los cananeos, los egipcios, los etiopias, los de Grecia, los de Roma. En Roma, particularmente, mitad de los habitantes eran esclavos. Y un sistema económico sin esclavitud no era posible. Pero que los mandos bíblicos en el Antiguo Testamento consistentemente estaban hablando contra el poder de los que están en esclavitud. Por ejemplo, en el Medio Oriente no habían provisiones para esclavos poder ser sueltos. Pero en el libro de Levíticos, los israelitas decían que tenían que soltar sus esclavos 7 años después del servicio. Y también en la cultura mesopotamia no se daban provisiones a esos esclavos gratis. Pero sin embargo, en Deuteronomio 15, los israelitas eran bien generosos hacia los esclavos. En Medio Oriente, también en Grecia y en Roma, los dueños de esclavos podían castigar a los esclavos por cualquier razón. Pero sin embargo, en Éxodos decía restricciones de cómo se trataba un esclavo, si se podían castigar o no. Y también no se darían tiempo para fiestas y para descanso. Pero sin embargo, en Deuteronomio 13 y 31, Israel eran generosamente con el tiempo libre para los esclavos. Y también se les daba un día de descanso, que en realidad no era algo común y corriente. Y también en esos tiempos, cuando los esclavos se huían, se les castigaba. O sea, había un código Hammurabi que si cualquier persona ayudaba a un esclavo, ellos sufrían la pena de muerte. Pero sin embargo, en Deuteronomio 23, Israel tenía que proveer santuarios si un esclavo se estaba escapando. Algo que es radicalmente diferente a los tiempos. Después, también hay lo que se llama seedbed sex, porque hay cosas que están en contrario sobre cosas del espíritu que son en contrario contra la esclavitud, que solamente la Biblia de Israel enseñaba que todo ser humano fue creado en la imagen de Dios y que toda persona fue llamado a ejercitar dominio. El primer capítulo de Génesis. Y que el requisito profético es hacer justicia,
amar con misericordia y caminar humildemente en frente a Dios. Y que todo ser humano era el objeto el sacrificio muerte de Jesús, que promovió a apóstol Pablo decir en Gálatas 3:28 que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son unos solo en Cristo Jesús. Cuando la gente en esos tiempos antiguos miraban esos mandos de la Biblia, ellos verían que esos mandos eran progresivos. Pero cuando nosotros miramos esos versículos en la Biblia, se ven como si están atrasados. Por eso es porque como nosotros como sociedad, las enseñanzas de Escritura, que eran contra la esclavitud y promovían igualitud, eventualmente se llevaba a cabo a través de los discípulos de Cristo, hasta una expresión social que es más compatible en el día de hoy a la voluntad de Dios en vez de lo malo de esclavitud. Y uno de los ejemplos más horrorosos de esclavitud horrorosa en los Estados Unidos es que todo fue basado en cultura. La esclavitud de africanos. Y que el concepto de racismo basado en lo que nosotros entendemos en el día de hoy ocurrió en los tiempos colonial, que fue esclavitud basado de culturas y color de piel. Y se hacía mayormente para justificar la esclavitud de la gente por el color de su piel. Otro ejemplo, también un ejemplo de manera que la Biblia es contra la esclavitud, es a través de lo que ocurrió en el 1808 sobre una Biblia que fue escrita específicamente para los esclavos africanos. Y lo que ellos hacían que lo crearon para que los esclavos sean buenos esclavos. Pero ellos quitaron todos los versículos que dirigían hacia libertad de esclavos. Ellos removieron el libro de Éxodos, que básicamente habla de la manera que Dios libera a los que están en esclavitud. Sacaron el libro de Revelaciones, que enseña el triunfo de Dios y la justicia de Dios al final. Y sacaron toda mención de libertad. Y sacaron lo que dijo Pablo a la iglesia de Corintios, donde él dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Fíjate que hay 1689 capítulos en la Biblia y solamente habían 232 libros en la Biblia para los esclavos, para hacer la Biblia sana para los esclavos, para que ellos no se quisieran escapar. La esclavitud, especialmente esclavitud basado en raza, es un sistema que está en contra con el valor del ser humano creado en la imagen de Dios. Y no hay ningún libro que fue más peligroso hacia la esclavitud que la Biblia. Ahora, esposos y maridos. La Biblia nos enseña un sistema patriarcal sobre que los hombres que son superior a la mujer y deben de ser en dirección principal. Yo pienso que no. Dios dice en Génesis que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a su imagen, hombre y mujer los creó. Hay muchas tribus que hablaban de la imagen de Dios y a veces siempre era el rey que se enfocaba, pero Israel era única en el antiguo tiempo que enseñaba que todo ser humano, hombre y mujer, igualmente tenían la imagen de Dios. Y que los dos tienen igualmente dominio y también coherencia sobre la creación. Mucha gente discute que como Dios creó al hombre primero y la mujer segundo, que el hombre es más importante. Pero el problema con este argumento es que la orden dice que, bueno, pues Dios comenzó con los animales primero y después creó al hombre y después creó a la mujer y pues entonces la mujer es mejor.
Pero la realidad es que los dos son creados en la imagen de Dios. En Génesis 2:18 usa la palabra ayudante. Y mucha gente piensa que la mujer solamente fue creada para ayudar al hombre. Pero sin embargo, esa palabra ayudante, esa palabra que se usa en la Biblia ayudante, se usa mayormente para describir a Dios. Dios es el que nos ayuda a nosotros. La palabra nos enseña la imagen de Dios, que el ser humano, hombre y mujer, creado en la imagen de Dios. El matrimonio es un regalo, es un don, un regalo de Dios. Y nos encanta escuchar cuentos de la manera que las parejas se encuentran. Yo conocí a mi esposa en una cita, en una iglesia, no nos habíamos conocido. Yo no sabía cómo comunicarme con Nancy, mi esposa. Solamente sabía que ella atendía a una iglesia bautista. Y yo estaba en una iglesia bautista en otro lugar. Y llamé a la iglesia y pedí el número de teléfono de Nancy. Y dijo que te estuve llamando porque dije que hay hablar de ministerio. Pero me pusieron, aguantaron la llamada, me dieron su número de teléfono. Y la recepcionista, la cual que llamé, era la mamá de mi futura esposa. Y después ella llamó a su hija, dice, mira, que este tipo raro está pidiendo por tu número de teléfono. Y ella dijo que sí. Nos encanta escuchar historias de matrimonios y de manera que la gente se conocen. Ese es parte del regalo de Dios a la iglesia. Y es algo que debemos de querer y apreciar. Y también las personas que no están en matrimonio también son creadas en la imagen de Dios. Pero es un regalo de Dios. Pero después viene el pecado y después viene la caída. Y después Dios le dice a Adán, a la mujer, Dios le pregunta al hombre si comió del árbol, si has comido del árbol. Y la respuesta de Adán dijo que no, esta mujer que tú me diste, por eso fue que yo comí. Y después hay una pérdida de unidad en eso. Y después Dios le dice a la mujer, la consecuencia del pecado. Le dice a la mujer, tu deseo va a ser para tu marido y él va a conquistarte a ti. Es importante entender, esto no fue el intento original de Dios para el matrimonio. Es una maldición que Dios le dio a ellos. Es parte de lo que ocurrió cuando el pecado ocurrió. Esa es parte de la razón que Jesús vino para cambiar. Ahora, yo no voy a pasar el tiempo para desempacar eso, pero en el Antiguo Testamento vemos ejemplos, vemos de la manera que se está intentando de cambiar el patriarca y levantando los derechos de las mujeres conectados a la esclavitud. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús y la manera que se relaciona con las mujeres. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas vemos que María se sentó a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús es alguien que técnicamente era un discípulo. Pablo dice en el libro de Hechos que él se sentó a los pies de Gamaliel, que fue su rabí. Jesús es el primer rabí en la historia que tuvo mujeres y hombres como discípulos. Y la verdad que eso sorprendió a sus seguidores en Juan 4, porque él tuvo una conversación muy larga, una conversación muy espiritual y larga con una mujer samaritana en el pozo. Y en la cruz del Calvario fueron las mujeres que se quedaron y fueron los primeros a dar testimonio de la resurrección. Y uno de los poderosos testimonios no hubiera hecho una historia de la resurrección y que fueron las mujeres que dieron testimonio. Pero la razón por la cual que las mujeres dieron testimonio es para decir que era real. Las mujeres también en el Nuevo Testamento eran líderes en iglesias de casas. También profetizaban, oraban. Ahora Pablo dice, ahora
en esta comunidad que no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni de hombre ni mujer, si todos son uno en Cristo Jesús. Nunca he visto una comunidad en historia, en el mundo, ni una idea de una comunidad de esta manera. Esta es la idea de Jesús sobre comunidad. Thomas Cahill dice que esta es la primera expresión de igualismo en la historia humana. Ahora, no es accidente en Colosenses, en capítulo 3, versículo 18 al 4, que no vienen después de la formación espiritual, la sabiduría de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Entonces, mira el versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Eso es increíble. Mira cómo comprensivo. Mira todo lo que tú haces. Todo lo que hagas en palabra y obra. Lo que hagas en obra, al todo. En el nombre de Jesucristo. El nombre era mucho más de lo que pensamos. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, lo hacemos en el carácter del nombre de Jesús. En versículo 18 y lo que sigue, Pablo simple está trabajando, obrando. ¿Cómo es que se vive este tipo de vida con la ayuda de Dios en esta sociedad, para esta gente real, en situaciones real, con una sociedad real, con estructura real? Vemos que lo que le preocupa a Pablo lo vemos en Colosenses 3 y también Efesios 5:21. Dice lo siguiente: sométense los unos a los otros en reverencia a Cristo Jesús. Mujeres, sométense a sus esposos. Pero fíjate que la someterse no es solamente para mujeres o no solamente para los hijos, sino que todos se van a someter a los unos a otros, no por temor a poder, sino por reverencia a Cristo Jesús. Vamos a vivir con voluntad que está sometida los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Tenemos una voluntad, tenemos un pequeño reino. Todos tenemos un pequeño reino. Eso significa ser una persona. Nuestro reino pequeño es nuestro reinado de nuestra voluntad pequeña. Y eso es lo que nos hace humanos. Y también preciosamente para Dios. Para cuando mi primer hijo fue nacido, yo lo aguanté en mis manos. Y tenía una experiencia que no esperaba. De momento yo pude ver la estructura de toda su vida. Y le dije a Nancy, mi esposa, es tan maravilloso que esta niña pequeña que está en mis manos, que se va a convertir en un adulto y también va a envejecer. Laura tenía el pelo rojo y este pelo rojo se va a convertir en gris. Y esta piel que es tan perfecta y que eventualmente se va a poner vieja y estirada. Y nosotros vamos a envejecer, nosotros vamos a morir y después ella va a envejecer y ella va a morir. Esta niña que estoy aguantando. Y después Nancy dice, dame la niña, la estás asustando. Pero lo que nos hace un ser humano es que tenemos todos esos pequeños reinos dentro de nosotros y empezamos a creer. ¿Cuál es la palabra favorita de un niño? ¿Qué niño que tiene 2 años? No. ¿Cuál es su segundo? Y después no y mío son palabras de reinado. Que un niño quiere establecer su reino. Lo que pasa es que el pecado entra a nuestro reino. Quiero mi voluntad, quiero mi ego, quiero mi reino, que mi reino venga, que mi voluntad venga. Ese es el problema que impacta a todo este mundo y se expresa en todos seres humanos. En racismo, en sexualidad, pero al centro, ese es el problema que nos infecta a todos nosotros. Y si somos niños, se nos hace difícil tratar con niños. Y también nosotros como padres podemos
reinar sobre nuestros niños. Y después los niños quieren tener su propia voluntad, de manera que ellos lo quieren hacer. Lo que me fascina de tener nietos, si fuera tan bueno tener nietos, nunca hubiera tenido hijos, hubiera ido directamente a nietos. Cuando tenía niños, cuando alguien dijo que cuando tienes hijos matarías por tus hijos, pero ahora cuando tienes nietos vas a matar a tus hijos por tus nietos. Nos enseña a orar a nuestro Padre Celestial, tu voluntad que se lleva a cabo. Jesús ora en el jardín de Getsemaní. Padre, si es posible, que este vaso pase, que yo no tenga que sufrir a través de esto. Sin embargo, no mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Ese es Jesús orando al Padre Celestial. Eso es lo que está al centro de lo que Pablo está hablando. La primera parte del 3er capítulo. Que ahora nosotros podemos vivir con Jesús a través de su poder, ser transformado por Él. ¿Y cómo esto se ve para nosotros, Pablo? ¿Cómo vivimos esto a través de familia? Con nuestros padres, con nuestros hijos. La esclavitud era el sistema básico. El punto es lo siguiente. ¿Cómo es que nosotros que podemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, un hecho de servir? Que tú estás sirviendo amor y cuidado y poder y guía de Dios de vivir en su reino. Y voy a rendir mi reino, mi voluntad, para nosotros tratar y cuidar y contribuir a las vidas de los demás. Y bueno, pues yo no tengo que preocuparme por mí mismo porque yo estoy viviendo en el cuidado del Padre y Él me va a cuidar a mí. Eso es un nuevo tipo de vida, un tipo nuevo de comunidad, que toda la relación cambia. Porque toda relación ahora cae debajo de la voluntad de Dios, de la voluntad de Jesús. Es la nueva ley del reino de Dios. La pregunta es si estoy haciendo eso. Para mí como marido. Te voy a enseñar un secreto de mí. Yo hablo mejor de igualdad, de ser sirviente, pero puedo hablar mejor de lo que puedo hacerlo. Cuando teníamos 3 niños bajo la edad de 4, y yo predicaba de servir, pero cuando yo llegaba a la casa, y Nancy decía, porque la comunidad está creado en servir. Nancy me dijo, ¿tú sabes lo que me hace a mí cuando te veo a ti sirviendo en el hogar? Si estás, si estás limpiando la casa, eso me hace sentir a mí sentimientos de amor. Cuando tú lavas los trastes sin yo preguntarte, eso, ella me dice, te deseo sexualmente. Que cuando yo le daba un baño a los niños, ella me deseaba sexualmente. Y bueno, pues yo bañaba a los niños 3 veces al día porque eso era lo que lo promovía a ella. La comunidad está establecido en servir a los demás, el reino de Dios. Si tú eres marido, parte de la manera que Pablo pone esto, maridos ama a su esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia y de la manera que Cristo entregó su vida por nosotros. Ofrezco mi vida como marido, como un sacrificio de la manera que Jesús sacrificó todo. Y eso va a involucrar conversaciones honestas, como la visión de obrar, cómo voy a dedicar mi vida para levantar la vida de mi esposa, para ayudarla a ella tener la vida que Él desea para ella experimentar el amor de Cristo a través de mí como padre, tener paciencia con mis hijos y reconocer que la vida es muy difícil y no esperar que mis hijos sean perfectos, sino que andar con ellos en medio de donde ellos se encuentran. Al centro de todo esto es amor.
Y el amor significa, no siempre es hacer lo que la persona quiere, sino el amor es obrar para el bien de los demás. Amor es rendir lo que deseo si esa decisión produce lo que es bueno para levantar la vida de otro. También es eso en tu obra. No importa lo que tu obra es, si estás trabajando, si estás voluntario, no importa si amas tu trabajo o lo odias. ¿Cómo se ve obrar con toda mi alma, con todo mi corazón? Pablo está hablando a los esclavos, pero también aplica a nosotros en el día de hoy. No solamente cuando alguien está viéndome trabajar. ¿Cómo se ve yo obrar y trabajar como si estuviera trabajando por Cristo Jesús? Porque Pablo dice de una manera misteriosa, de una forma que no entendemos, que cuando nosotros amamos a las personas que están alrededor de nosotros, lo estamos haciendo como si lo estuviéramos haciendo por Cristo Jesús. Te doy una imagen de esto en la Biblia. Esta historia en el Antiguo Testamento, cuando Abraham le dijo a sus sirvientes que quiere que vaya y busque una esposa para su hijo. Y el sirviente va al lugar de donde Abraham vino y ora, y ahí es que Rebeca viene y hace lo que el sirviente le pide en oración. Dice que yo buscar agua por ti, lo que era muy importante en esos tiempos, y voy a buscar agua para tus camellos también. Esto es lo que el texto no dice. El sirviente tenía 10 camellos. ¿Tú sabes cuánta agua puede tomar un camello? Un camello toma 30 galones de agua. Cuando Rebeca va a buscar agua y agua para tus camellos, ella está buscando 300 galones de agua para los camellos que esta mujer va a sacar de este pozo. O sea que Rebeca era bastante fuerte, pero al resultado de eso, ella va a ser parte de la historia de Dios y va a ser casada con Isaac. Va a ser la esposa de un patriarca y se iban a recordar de ella por toda la historia hasta el día de hoy. Esta es la clave. Ella no sabía que eso se iba a llevar a cabo por ella ser simplemente obediente. Ella solamente hizo lo que se le esperaba a ella y más, y más. 300 galones de agua. En mi obra, en mi obra, ¿soy una persona que envidia a los demás? Jesús dijo, cuando estaba hablando de la gente en sus tiempos, cuando estaban enojados porque los romanos estaban perjudicando a los judíos, y Jesús dijo, si ellos te dicen caminar 1 milla, tú camina con 2 millas con ellos. En esos tiempos ellos caminaban con odio, pero Jesús dijo, no, si te piden caminar 1 milla, camina 2 millas con ellos. Esos soldados que tenían que servir en Israel no eran muy populares. Jesús le dijo a esos soldados romanos que los discípulos le dijeron a esos soldados romanos, ayúdame a cargar el yugo que tú tienes que cargar. Cuando nosotros ofrecemos nuestras vidas en servicio, en amor, para bendecir a los demás, nosotros somos bendecidos. Pues, tu relación, tu familia, tu trabajo, aquí en esta iglesia, en Forest Hill, ¿cómo se ve vivir una vida sometida al reino de Dios? Si haces esto, si te sometes a unos a otros, si rindes tu reino pequeño, si tú oras, no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor, y ofreces servicio y obra con todo tu corazón, Dios te va a levantar, te va a bendecir, va a ser parte de la obra de Cristo Jesús para el beneficio de los demás. Tu obra va a tener propósito eterno, aunque lo creas o no. La gente alrededor de ti van a ser bendecidas y ellos van a querer bendecirte a ti. Vas a tener amistades.
Nunca vas a tener que preguntarte cuál es mi misión, cuál es mi pasión, que solamente mira alrededor de ti, mira lo que se tiene que hacer y tú lo hazlo con un espíritu de bondad. Y va a ser tremenda aventura en la cual que Dios te va a llevar. Ir el mundo en el que viene con Cristo Jesús. Cristo te va a decir, bien hecho, bien hijo mío. Si sabes una mejor oferta que esa, dime cuál es. Vamos a orar. Ora conmigo. Padre Celestial, oro por toda persona que está escuchando estas palabras. Pienso como las personas en este mundo, las personas pueden tener vida y esperanza y corazón abusados. Van a haber personas escuchando estas palabras, Señor, víctimas de injusticia, de la manera que se ha abusado el poder contra ellos. Personas que no se ven, no se reconocen, son rechazados, que no están en tu reino, Señor. Te pido, Señor, oro, que cualquier persona que está escuchando, una persona que quizás no ha rendido su voluntad a Cristo Jesús, que no ha entrado a vida con Cristo Jesús y que está lista, que lo haga en este momento, que entregue su vida a Cristo Jesús, su voluntad, que se puedan rendir su reinado a Cristo Jesús y se someten a su reino, que lo puedan hacer ahora mismo. También oro, Señor, que la iglesia Forest Hill, que sea una comunidad gloriosa, Señor. Una ciudad en un monte, que su luz brille. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.